Bueno, damos comienzo a esta ronda 10 de la Hanwha Porsche Trophy. Recordad ya ronda final en Nordschleife, 24 horas. La variante de Nordschleife es la de 24 horas, no es ni la VLN ni la completa ni nada. Y bueno, antes de nada saludar a nuestro compañero en cabina que tenemos esta noche, a Jesús Huerta. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muy buenas a todos. Bueno, pues lo dicho, tenemos ya la ronda final. Están saliendo, tienen 15 minutitos para marcar una vuelta los pilotos. Tienen que pasar por el circuito de Nürburgring GP y luego ahora entrarán como para bosses y el truquito para, bueno, para eso, para entrar en vuelta lanzada y marcar un tiempo. Bueno, ahí tenemos ya a Luciano Merlino. Recordar el campeonato ronda final de la Hanwha Porsche Trophy. Queríamos terminarla de la mejor manera posible, y qué mejor que en un circuito como es Nordschleife. Y 75 minutos. La verdad es que este campeonato han sido rondas de 40 minutos, pero bueno, algo un poco más especial, con paso por bosses. Vamos a ver, porque va a ser una carrera de resistencia y de supervivencia, ya que posiblemente haya bastantes abandonos y bastante off-track, incidentes contra el muro, y bueno, y intentaremos que todos los pilotos lleguen a pista, aunque será difícil. A ver, bueno, podéis comentando lo que quiera, Jesús. Eh, pues ya creo que lo comentaste todo, Frank, sobre Nordschleife, los coches y eso. Sí, de Claro momento que tenemos ahora mismo a 20 pilotos en pista. Vamos a ver, Luciano Merlino, de los primeros pilotos que va a pasar por aquí ya para hacer el truquito y meterse nuevamente en el circuito. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Luciano Merlino, que va a ser el primero. El primero, no sé yo si será. Creo que hay un piloto por delante, sí. Bueno, ahora pondremos el track map. Bueno, pues 75 minutos que nos tienen preparados estos pilotos, que seguramente disfrutaremos bastante, y yo no espero muchísimas batallas, porque al ser una carrera de resistencia sí que es verdad que va a haber un poco más de diferencias, de distancias, mejor dicho. claro, Pero bueno, siempre batalla contra el reloj, contra las distancias, intentando reducir la distancia que tienes con el piloto de delante, intentando aumentar la distancia que tienes con el piloto de atrás, y va a estar interesante. Ahí tenemos a Antonio Almiento, que se ha animado para esta ronda final de la Hanwha Porsche. La verdad es que, bueno, a la finalización de este campeonato, haremos un recuento de todos los pilotos que han participado en la gran mayoría de las carreras, y con los 5 pilotos más limpios, con menos incidentes a lo largo de todo el campeonato, se hará un sorteo y se sorteará pues el Hanwha, el cambio secuencial existe. el cambio secuencial de Modest Games. Ahí tenemos el track map. Bastante distancia, se han dejado bastante distancia a los pilotos para poder completar una vuelta en las mejores condiciones. Y tenemos a Nuno Miguel, que creo que es el piloto que va a marcar un tiempo de referencia. Y bueno, de momento son 8-9 minutos el tiempo de vuelta que se hace con este Porsche GT3. Recordar que es campeonato monomarca, y bueno, todo igualdad máxima. Decide en las manos del piloto.
nada de diferencias de coche ni nada. Y bueno, sí que es verdad que el setup está abierto para quien quiera toquetearlo, quien entrene y pueda practicar con un setup, con otro, pues tiene esa ventaja, ¿no? Al final, el setup abierto, lo que intentamos es que tenga un pelín de ventaja el piloto que más entrena, ¿no? El piloto que ha podido probar diferentes setups o toquetear la configuración del coche. Y al final, independientemente de la configuración del coche, si entrenas y tienes práctica y tienes experiencia en este circuito con este Porsche GT3 911, pues indudablemente serás más rápido. Y lo más importante, recordar, en una carrera de resistencia de 75 minutos, lo más importante es ser constante y llegar a meta con el coche, bueno, de la mejor manera posible, vamos. Si te vas contra el muro no va a ser imposible obtener puntos. Ahí tenemos un poquito de información del evento. En North Life en esta ocasión tenemos la variante de 24 horas y bueno, mítico circuito, la verdad. Con ese carrusel, vamos a ver el carrusel porque he escuchado a algún piloto que estaba intentando tomar el carrusel también por el exterior, no meterse en la zona peraltada, para así salir bien del carrusel, ya que si te metes en la zona peraltada sí que es verdad que tiene un bache y es muy difícil de controlar el Porsche GT3 Jesús, puedes comentar lo que quieras, parece que no te dejo hablar. Tal vez podría poner un onboard y ver cómo está. Venga, pues vámonos con la onboard de Marcatel, que está ahora mismo en cámara y está mejorando esos dos primeros sectores. Pues a ver, ya está por el tercer sector. Y siempre, o sea, he notado que los pilotos evitan los pianos, este tipo de pianos que sí, realmente yo he estado practicando con Modes Games, con Roberto Gil, con Alfonso Cachón y esta gente, y entrenando me di cuenta que los pianos son súper peligrosos. O sea, mejor ni mirarlos, ¿sabes? Ni acercarse. Los pianos que tienen que son como un escalón, ¿no? Que tienen relieve. Los pianos que son lisos, bueno, ya sabemos que no tracciona igual el coche tampoco, pero no son tan conflictivos. Pero los pianos estos que estamos viendo que tienen relieve, como los toques, no olvídate es más suerte que otra cosa, porque es muy difícil de controlar el coche. Y recordar que North Life es un circuito muy estrecho, y los pianos, como en otras categorías, yo estaba acostumbrado a subirme por encima de los pianos, arriesgando los daños en suspensión y tal, pero con este coche no agarra igual, se te puede cruzar perfectamente y mejor no tocarlos. Claro, pero ahí está otra ventaja, que si es que, casi se le va, creo, bueno, si es que se toca al menos un pelín, porque no creo que sea o trompeas o no, sino que gradualmente cuando vas tocando mucho más el piano, tienes más probabilidades de trompear o perder el control. Sí, incluso entonces los pilotos lo que tú dices, que toman tienes más probabilidades de perder el control e incluso pierdes tiempo, ¿sabes qué te digo? Claro, pero los pilotos que aprovechan ese piano apenas rozándolo, el coche les gira más, ganan décimas, y en este tipo de trazados que son inmensos, son 8 minutos de vuelta, pues se nota la diferencia. Siempre es bueno apurar y llegar a los límites, pero ya te digo que yo he estado entrenando con esta gente y los pianos mejor no tocarlos. Ahora si queremos ponemos otra onboard y ya verás tú cómo no se arriesgan para nada. En alguna curva quizá como esta,
te permite Claro, me incluso... refiero a las lentas. Ah, Sí. a las lentas, me faltó especificar. Sí, lo que tú Las dices, lentas. quizás cogiéndolos, sabiéndolos coger, puede incluso torcer más, que tuerza más, que gire más el coche y todo eso, pero muy difícil. Y en una carrera de 75 minutos hay mucho riesgo en cada curva, en cada piano, hay muchos pianos, muchas curvas y bueno, ha terminado Margatel con ese tiempo de referencia. Tenemos ese 8.36 de Margatel. Nos vamos al Porsche GT3 de Roberto Gil del equipo Fan Racers Team, compañero de equipo de Jesús Huerta. Y vamos a ver qué tiempo marca. Ya está finalizando la vuelta. ¿Sabes qué? Narraría mejor tipo si es que me conociera el circuito. Pero es que Northlife no sé cómo se llaman las curvas, no sé nada. Dios, claro, o sea, me sé el primer sector y ahí nada más. Ah, y la parte del Nürburgring, pero de ahí a la parte media del trazado Sí, yo sí lo conozco y la verdad es mítico que es no. una pasada. Al final es un circuito que me interesa conocerlo porque aparecen Sí, muchos campeonatos, aparecen muchos combos. Y bueno, Antonio Almiento, que se ve que ha tenido algún incidente, va sin capot. Esperemos que marque, bueno, el segundo mejor sector lo tiene él. Y tiempo referencia, vamos a ver, Luciano Merlino ha marcado el 8.36. Carlos Barros 8.36.2. Margatel se queda en 36.8. Wow, vaya igualdad entre Carlos Barros y Margatel, que han marcado exactamente el mismo tiempo. Trenzano está ahí en 8.38 también. Recordad que un circuito tan largo, las diferencias se aumentan considerablemente. Tenemos a Alfonso Cachón también, que ha marcado un 8.40, Guillermo Martínez un 8.41, Antonio Torrente 8.58, Domenico Perrupato 9.01. Bueno, Diurca se mete con el mejor segundo tiempo con 8.31. David Treserras ha asegurado la vuelta de clasificación y ha marcado un 9.10. Realmente la clasificación en una carrera así de 75 minutos, ¡wow! Vaya salvada de Antonio Armiento, hemos visto. Ha sabido ahí controlar bien el coche para salir a la línea, a la recta de meta, a la recta larga de atrás. Y bueno, lo que estaba diciendo, que realmente es una carrera de 75 minutos, perdón. La clasificación y la salida, la posición en salida pasa a un segundo plano. Mejor sí. estar concentrado durante la carrera, no entrar en batallas absurdas que te hagan perder tiempo. Saber pegarse a algún piloto rápido y no perderle la estela y ser constante, no tener incidentes, que es lo fundamental, y llegar a meta. Llegando a meta Y, vas a obtener seguramente bastantes puntos. y también, como la carrera es, bueno, voy a ir a buscar algo para comer. Ok. Ya vuelvo. Bueno, pues lo que venimos diciendo también es puntuación doble en esta carrera, a la que queríamos premiar a todos los pilotos que han llegado a la última ronda y a todos los pilotos que terminen una carrera en Northlife. Siempre tienen que tener premio y lo hemos decidido así. La verdad es que es interesante para los pilotos que esté hecho de esta manera. Bueno, ahí tenemos los tiempos de clasificación. El Luciano Merlino se lleva la pole position, Diurca segundo, Carlos Barros tercero. El piloto portugués ha marcado un muy buen tiempo. Margat el cuarto, Trenzano, piloto de Andorra, quinto. Sebastián Fabregat se queda en sexta posición con ese 8.39. Espectacular vuelta la que ha marcado el piloto español. Antonio Armiento P7, Alfonso Cachón P8, Guillermo Martínez P9, Modest Games saldrá el P10, Konstantin Romanenko P11, Antonio Torrente P12, Domenico Perrupato 13, David Treserras 14,
Roberto Gil el 15, Alexander Pamenkov 16, Lenny de Jong 17. Lenny de Jong yo diría que no ha tenido buena clasificación porque viene haciendo muy buenas carreras y es raro en él verlo en esas posiciones. Nuno Miguel saldrá el 18, Max Llorente el 19 y Rafael Gómez Cazorla cerrando la parrilla en esa posición, en esa 20ª posición. Bueno, Modes probando las gomas en frío, esos frenos sin la temperatura óptima. Ahí salta también Trenzano. Siempre es interesante pues, probar estas circunstancias de salida para no tener ningún problema y no pasarse en la frenada de ninguna curva. Bueno, damos un saludo a toda la gente que nos esté viendo en directo, a todos los que nos vayan a ver luego en diferido y nada, comentad lo que queráis por el chat, que estamos por aquí atentos. Recordaros que a la finalización de esta Handbag Porsche retomaremos los jueves con la comunidad Race Rumors Portugal, y la cual nos tienen preparados ya un campeonato bastante chulo, el cual anunciaremos en breve. Y bueno, la Handbag Porsche se pasará a los lunes, ¿vale? La Handbag Porsche pasa la nueva Handbag Porsche, que también está en marcha, se está cociendo, está a fuego lento cociéndose y preparándose todo para ofrecer nuevamente un gran campeonato, y en esta ocasión será los lunes. Esperemos que sea del agrado de todos los pilotos la categoría elegida y seguramente las pistas también, yo creo que van a ser grandes pistas y un gran campeonato. Un poquito de información del evento. Recordar la ronda final ya, la ronda 10 de este campeonato que llega a su finalización. 10 rondas, la verdad es que tenéis ahí en YouTube todas las rondas retransmitidas. Ha sido un espectáculo de campeonato, batallas por todos lados, 40 minutos en cada carrera que no tiene ningún desperdicio y bueno, la verdad es que todos los que hemos estado por aquí siguiendo este campeonato hemos disfrutado y mucho. Recordar, campeonato organizado por RRS, Race Room Spain. Podéis visitar la página web raceroomspain.com, donde tenéis toda la información del sector 3, de Race Room y todos nuestros campeonatos, todos los campeonatos externos también, de plataformas de campeonatos, aplicaciones, tenéis toda la información. Bueno, pues ya tenemos a los pilotos posicionándose en la línea de meta y veremos a ver cómo se da comienzo esta 10ª ronda de la Handbag Porsche Trophy. Esperemos que haya los menos incidentes posibles a lo largo de la carrera. Recordar que recomendamos a todos los pilotos que intenten llegar, y bueno, ahí tenemos un pequeño problema en la salida. David Tresena se ha quedado por ahí, no sé qué problema habrá tenido. Bueno, pues una pena, porque el piloto de Virtual Racing Girona se ve que ha tenido un problema bastante gordo ahí en la salida. Bueno, de momento Luciano Merlino lo vemos pasar en primer lugar. Diurca también intenta no perderle la estela. Carlos Barro, el piloto portugués, continúa en tercer lugar. A pequeño off track ahí de dos pilotos, Antonio Torrente y no sé si ha sido Modes Games, creo que también. Espectaculares planos los que nos ofrece la cámara fija. Y vámonos con David Tresserras, que al final ha conseguido arrancar y bueno, se dispone a intentar completar estos 75 minutos que nos tienen preparados esta ronda final.
pista de atrás del circuito GP. Ahí tenemos un paralelo entre Sebastián Fabregat y Konstantin Romanenko. Wow. Hoy ha habido un pequeño incidente entre estos dos pilotos, Konstantin Romanenko y Sebastián Fabregat. Esperemos que no haya habido ningún daño y puedan continuar la carrera. Espectacular el plano. La cámara fija es una pasada para estos comienzos de carrera. Luciano Merlino liderando este comienzo de carrera. Diurca y Carlos Barros muy pegados. Y los tenemos como wow. Ahí se va Antonio Armento. Pequeño track que roza el muro, pero sin mayor consecuencia. Y Trenzano que se le ha pegado al culo a Antonio Armento, efectivamente. Vamos a quedarnos con la cámara fija, que está bastante interesante. Por aquí pasa Antonio Armiento, digo Luciano Merlino, perdón, Diurca, Carlos Barros, Margatel, Antonio Armiento. Y bueno, yo diría que ya nos vamos a ir con las batallas porque está bastante interesante la cosa. Tenemos a Diurca defendiéndose del piloto portugués. Se le ha pegado ya Margatel y Antonio Armiento muy pegado. Recoge el interior. Como se suba mucho en el piano se le va a ir el coche seguramente, pero bueno, ha sabido controlarlo bien y continúa la batalla entre la segunda y tercera posición que tienen estos dos pilotos. El piloto de Fan Race Steam defendiendo el segundo lugar. Y bueno, a quien vemos remontando es a Lenny de Jong, que viene súper pegado a Guillermo Martínez, parte trasera de Guillermo Martínez. Ahí está el coche, el Porsche 911 de Lenny de Jong, con esa skin que han cogido los italianos del equipo Balas. Le coge el interior por ahí en esa curva tan cerrada. Vamos a ver esta curva porque ahora esta curva da lugar a una semi recta y luego una recta más larga todavía. Bueno, ya estoy de vuelta. Bueno, y Modes muy pegado a su colega y amigo Antonio Torrente, el cual se está defendiendo de la mejor manera que puede de Modes Games, que viene bastante entrenado y bastante fuerte para este circuito. Hay pequeño off track de Torrente y Modes lo supera. Vamos a quedarnos con Margatel, que está también muy pegado a Carlos Barros. Se ve que ha tenido algún pequeño problema el piloto portugués, que le está recuperando tiempo Margatel. La cámara aérea aquí en Nordschleife es bastante complicada de ver por los numerosos árboles que hay. Recordad que Nordschleife está ubicado en pleno bosque. Y ahí tenemos a los pilotos pasando por el carrusel. Y que Armiento está demasiado pegado a Diurca. Sí, nos vamos a ir con ellos. A su vez, Lenny también está dando casa a Trenzano. Bueno, cuidado con Antonio Armiento, que intenta meterle el coche por el interior a Diurca, pero bueno, Diurca ha sabido traccionar mejor ahí en esa curva, ya que ha cogido la mejor trazada posible y
y continúa su defensa. Lenny de Jong super pegado a Trenzano. Aquí vamos a ver una gran batalla. Creo que no lo intenta por él. Pero creo que va a tener la red. Y Armiento que ya adelanta a Diurca. Sí, vemos a Diurca que se coloca en tercer lugar y bueno, ha sido superado por Antonio Armiento, liderando en esta ocasión este comienzo de carrera los pilotos italianos, tanto Luciano Merlino en primer lugar como Antonio Armiento en segundo. Lenny de Jong en su batalla particular con Trenzano. Voy a echar un vistazo también Uy, sí, Diurca. a la clasificación. Se fue Diurca. Sí, Diurca, sí. Bueno, a ver cómo consigue entrar a la pista y sin perjudicar a nadie. Ahí lo tenemos, como ha dejado pasar a Alfonso Cachón y para cruzar la trazada. Bueno, pues tengo delante mía la tabla de clasificación y el campeonato se lo está decidiendo tanto Trenzano como Luciano Merlino. Incluso Carlos Barros también tiene alguna posibilidad, ya que es doble puntuación y podría llegar a alcanzarlo. Trenzano 505 puntos, Luciano Merlino 497 y Carlos Lenny intenta por la recta, creo. Barros 461. Pues la cosa está entre Trenzano y Luciano Merlino. Y hablando de sí, Trenzano, están en espectacular paralelo. Recordad que al ser tan larga la recta de Noslife, que el piloto que tenga rebufo va a tener ventaja para adelantar, para ganar la posición. Y bueno, y volvemos a la parte conocida, creo. Sí. A la parte conocida. A la parte común, a la parte sí, que personalmente me la conozco mejor. Estoy viendo la tabla de clasificación de los equipos y Afotux La Vela ya ha ganado matemáticamente el campeonato. El equipo de Margatel y Trenzano han completado un campeonato estupendo y se lleva ese campeonato por equipos, seguido de Balasin Racing, se queda en segundo lugar, y Pro Fórmula y Sports. Carbon Steam en cuarto lugar, Play Team en quinto lugar y Fan Racer Team en sexto. Aún puede cambiar alguna posición aquí y bueno, esperemos. Luego veremos a la finalización de este campeonato cómo queda la tabla de resultados de los equipos. Pero Tiro largo Torrente y aprovecha Miguel para colarse. Sí, paralelo entre Torrente y Nuno Miguel, aunque Torrente se está defendiendo. No, Diurca, no Miguel. Lorente. Diurca, sí. Lorente. Ah, vale. Y Diurca ha pasado a la P14. Ya han completado una vuelta y bueno, vámonos con Lenny de Jong porque está intentando meterle el coche a Trenzano. Actualmente Trenzano quinto lugar y Luciano Merlino primero. Yo creo que con esta, si quedaran así los resultados, Luciano Merlino se llevaría el campeonato de la Hanba Sports. Como acaba de bloquear Trenzano. Aunque Trenzano seguramente conociéndolo y sabiendo lo regular que es, wow, espectacular paralelo. Lenny de Jong consigue meterle el coche a Trenzano, aunque ahí le ha dado un calambrazo el Porsche. Ya ganó la posición. Y Margatel al espalda de Carlos. Y Margatel cogiéndole todo el rebufo al piloto portugués Carlos Barros. Espectacular este trazado, tío. ¿Cómo es posible que todavía no lo sepas, tío?
Jesús? No, primero me lo tengo que comprar y luego ya. Ah, vale, que no lo tiene. No, no. Claro que hablando de Race Room, creo que podría ser una ventaja, aunque esto sería dependiendo porque cuando te descargas Race Room pesa bastante. ¿Pero por qué? Porque los circuitos ya se los... Entonces cuando los adquieres no tienes que esperar a que descargue otra vez ese circuito. Sí, Si recordad no, que ya lo tienes. Race Room es un juego, Y un simulador gratuito. Se puede instalar de manera totalmente gratuita y dispones de varios coches y varias pistas. Son cuatro pistas, sí, son 4 pistas las que dispones. Bueno, realmente son dos trazados también de rally, de subida de montaña, y se podría decir que son seis pistas y varios coches, ¿no? No sé si son 4 o 5 tipos de coches diferentes, pero sí que es verdad que cuando te lo descargas efectivamente tienes ya todo instalado, y luego cuando vas comprando contenido, pues bueno, es simplemente abrir ese contenido que lo tienes instalado, y cuando vemos la notificación que nos sale de los stewards que David Treserras tiene que cumplir un drive-thru. No sé qué problema estará teniendo David, pero le va a suponer perder bastantes posiciones y le va a perjudicar bastante para el resto de la carrera. mientras Margatel no pierda de vista a Carlos Barros, ya los veíamos pegados a la salida del circuito de GP de Nürburgring. Parecía que lo iba a alcanzar. Se está manteniendo la distancia y veremos si es que puede hacer algo en la recta que viene. Bueno, vemos a Zirair Gurunjan, que nos está escribiendo por el chat. Suerte para todos, nos comenta. Le da ánimos también a Romanenko y a Paumenkov. Y escriben también por aquí, saluda a Alexander Naigachenko. Cuando tenemos en pantalla espectacular batalla entre Lenny de Jong, Margatel, y un poco más adelante está el piloto portugués Carlos Barros. Wow, con Lenny de Jong, lo fuerte que viene en este circuito, y como supere a Carlos Barros vamos a tener un podio provisional de pilotos italianos, y todos ellos del equipo Balas. Vaya maniobra de Lenny. Está, o sea, acaba de adelantar a Margatel y ya está pensando en adelantar Sí, lo tiene pegado y trae un ritmo brutal Lenny de Jong. Espectacular, bueno, piloto, parece, la verdad. No lo va a intentar por el exterior. Bueno, se pega en el carrusel, a ver cómo sale. Bueno, tracciona casi igual, tracciona mejor creo el Lenny de Jong para pegarse a la siguiente curva derecha, que ya va a llegar la recta. A ver si lo consigue. Pues ahí se mantiene por mientras, sí, Margatel, que no les pierde este. En esta parte es muy difícil el adelantamiento, a no ser que tenga un pequeño error el piloto de delante, y bueno, si no es así es muy complicado. Yo me esperaría, lo prudente en una carrera de 75 minutos, lo prudente es esperarse, prepararse la recta. Bueno, aquí intenta meter el coche, se cierra demasiado Carlos Barros, diría yo. Sí. No le ha dado trazada, no le ha dado espacio en esa trazada que tenía ya Lenny de Jong. Mientras aprovecha Margatel, se va un poco largo Lenny de Jong, aprovecha Margatel para cerrar otra vez el hueco que había dejado Lenny de Jong al distanciarse con él y atacar a Carlos Barros. Y pues tenemos esta batalla de 3 por ahora, es lo mejor que tenemos porque pues todos los demás están insistiendo, aunque Antonio Armiento creo que está aquí también alcanzando a Luciano Merlino. Son compañeros de equipo y seguramente, aunque lo pase, yo creo que luego le cederá la posición si continúa muy cerca, para que Luciano se pueda llevar el campeonato de individual de pilotos. Bueno, pues tenemos por aquí también a Mateo, que da ánimos a Lenny de Jong. Alex Fernández, un habitual de por aquí. Chavales, buenas noches. Un saludo también para Simón Omil, que hoy lo hemos estado comentando en el chat de voz, que Simón Omil creo que
que tiene un nombre que no conocemos, que es Enhorabuena. Yo creo que se llama Enhorabuena Simón, porque siempre que leo escrito Simón 1000, siempre es que leo lo de Enhorabuena Simón, entonces yo creo que se llamará así o algo, porque vamos, no. Mientras ya en paralelo, Lenny de Jong con Carlos Barros está un pelín más adelante de Lenny de Jong, por eso nos indica el overlay que Lenny de Jong está tercero, mientras Carlos Barros está cuarto. A ver cómo encara la siguiente curva, que creo que es la de la izquierda. Pues Lenny Sí, de Jong cuidado ya con con una Carlos velocidad Barros, porque punta ahora muy superior. va a disponer del rebufo, aunque ya mínimo rebufo. Y nada, y lo ha conseguido muy bien Lenny de Jong, y lo que veníamos diciendo, el podio provisional que es Sí, sí, italiano, sí. del equipo Balas, equipo muy fuerte y tres pilotos que realmente son bastante rápidos. Bueno, Sebastián Fabregat superando a Roberto, no, perdón, superando a Antonio Torrente, sí. Y bueno, Por atrás, Diorca. Ale Fernández nos saluda por el chat y un especial saludo para Badulaque de Pi. Os recomendamos también que os paséis por el canal de YouTube de Badulaque de Pi, que la verdad es que tiene vídeos muy interesantes, siempre se aprenden cosas y nada, y está bien animar los canales amigos para darnos apoyo. Bueno, pues, Pues ahí. mira, Fran, te había dicho que había ido a por algo y ya se me está acabando. Creo que he estado comiendo más cuando estaba viendo la batalla de los tres que he comido demasiado rápido. Bueno, a ver cómo aguanto los 50 minutos. Bueno, Rafael y David y Alexander Paumenkov me indican con daño aerodinámico. David Tres Serras tiene 100% dañado el motor, o una pena para el piloto de Virtual Racing Girona, que no tiene potencia ese motor y se ve bastante perjudicado. Y bueno, Rafael Gómez también 100% del daño en la parte aerodinámica. De hecho tiene la luna rota y el capó delantero totalmente destrozado. Va sin capó delantero, vamos. Algo que quiero hablar sobre el circuito es un poco curioso que en la versión chicana rápida del GP no tenemos esos pianos en forma de cuadrado como si fueran baches en la chicana rápida. Sin embargo, cuando se combina con Nürburgring, pues aparece. Tal vez sea, pues, no, una versión anterior, tipo, se está corriendo esta pista en el 2014 tal vez, y la que corremos actualmente en el Nürburgring GP es la de actual, tal vez la actual que... Mientras Bueno, Diurka sube a la posición 11. Sí, de Diurka superando a Sebastián Fabregat. Diurka remontando posiciones, estaba en P14 desde que tuvo ese incidente que trompeó, y ahora mismo está en P11. Buena carrera para el piloto de Fan Racer Team, como nos tiene acostumbrados. Cuando Margatel está a 1,5 segundos de Carlos Barros, vamos a ver, porque todo esto quedan todavía 54 minutos. Recordad, era ronda final de este campeonato, 75 minutos, y tendrán que pasar por boxes, yo creo. Y bueno, aunque ya hemos visto antes a Antonio Torrente reparando el coche, Alexander Paumenkov también ha pasado por boxes. Ahí lo tenemos, arreglando ese Porsche 900 GT3. Y también parece que tenemos otro abandono con Loren, que se está quedando en la tabla. Ya venía abandonando Miguel y Romanenko y se deja Sí, una pena, sumar porque Konstantin Loren. Romanenko va a tener que abandonar. Bueno, Miguel también, y más Llorente también, de verdad. Bueno, pues un saludo también para Gueto, que se anima a escribir por el chat. Este jovenzuelo adicto al Sim Racing y nada. Bueno, también tenemos a
a Carlos Gallardo. Un saludo, Carlos, que en esta ocasión está viéndonos desde fuera. En muchas otras ocasiones es protagonista de carrera, frena batallas, que lo hemos visto y nos hemos divertido mucho con Carlos Gallardo y bueno, con Gueto también. La verdad es que normalmente la gente que suele escribir por el chat suelen participar también en los campeonatos de RRS. Wow, una pena para David Treserras porque nuevamente drive-thru por superar la limitación de velocidad en el pit lane. Mientras también, a ver, vemos que entre los 5 primeros, los 2 primeros están de líder y escolta. Lenny está cerrando el hueco, creo, me parece, porque antes estaba en 7 segundos y está en 5 alto. Y Carlos Barros con Margatel parece que van a estar en batalla. Sí, mira, la mejor vuelta que ha marcado los pilotos de delante, Luciano Merlino ha marcado un 8.33, Antonio Armiento 8.33 y Lenny de Jong 8.32. Lenny de Jong es el piloto más rápido actualmente en pista y el único que ha bajado del 33. Luego ya Carlos Barros está en 37 para Margater, 40 y 40 para Gonzalo y Guillermo Martínez, Alfonso Cachón en 44, Modest Gaines 41, 58 Roberto Gil, 49 Diurca, 8.48 para Sebastián Fábregat y ya se pasa a los 9 minutos los demás pilotos. Pero Alexander Pamenko sí tiene 8.50. Tanto Margatel ha cerrado un poco más el hueco a la salida del carrusel, parece que ha traccionado mejor que Carlos. Se acercan a la recta a ver si aprovecha ese rebufo para poder adelantarle o plantarle al menos cara a Carlos Barros y apoderarse de esa cuarta. Bueno, pues Gueto nos comenta por el chat que maldito curro, qué pena no poder participar. Pues sí, digo, hay veces que hay cosas más importantes que un hobby. Esto es un hobby para disfrutar y para divertirse, pero bueno, en muchas ocasiones hay hijos, hay curro, hay tareas que deben de ser atendidas y bueno, cuando se puede sí. Y cuando no, pues a disfrutar de la retransmisión y a acompañarnos de esta otra manera que siempre también es bastante de disfrutar, vamos. Vaya musicote que se escucha ahí de fondo. Nos estuvo comentando el otro día el piloto de Urca que entrenando se paró en plena pista y porque dice que bajó la ventanilla del coche y había un fiestón que no veas y una muy buena música y dice que no es siempre el mismo tema, que va cambiando, que tiene y bueno, se tiró el colega, se tiró 10 minutos ahí escuchando música y luego ya retomó los entrenos. Diurca es un espectáculo, la verdad. Sí. De hecho, nosotros en el Discord creamos el canal de voz Ranked para Diurca, vamos. Bueno, vemos ahí a Antonio Armiento superando a Luciano Merlino. Venía más rápido el piloto italiano y bueno, en oposición Merlino, sí, o sea, y por detrás se ha dejado adelantar y paralelo entre Margater y Carlos Barros, aunque nos vamos a ir nuevamente con Antonio Armiento y Luciano Merlino, los cuales se van a superar otra vez, ya que Luciano ha tenido el rebufo a lo largo de la recta y ha superado otra vez a su compañero y compatriota. Bueno, pues en esta ocasión, estos dos, a ver, sí, estos dos, Margater la ha ganado la posición. A ver cómo gestionan esta frenada. Se frena muy tarde en esas curvas. Se entra a fondo en esa última curva y bueno, Margater hace el amago de entrar a boxes para quitarse de medio a Carlos Barros, pero nada, Carlos Barros está muy pegado y van a continuar esta bonita batalla que están teniendo. Frenada fuertísima esta primera curva de Nürburgring. Aquí se acorta un poco el circuito para
para quitarse un trozo de circuito del trazado del GP. Nada, el circuito del Nürburgring GP sí que es verdad que es bastante conocido por todos y un trazado espectacular. Vamos a ver, vamos a poner el track map. Tenemos ahí a todas las posiciones, a ver. Bueno, pues de momento están todos en el GP. Los primeros posicionados están ya saliendo del circuito GP. Y grandes distancias de algunos pilotos que han tenido que pasar por boxes. Domenico Perrupato lo estoy viendo que está parado. Yo creo que ha tenido... Uy, se vuelve a posicionar para el Carlos Barros y Carlos Barros que adelanta otra vez a Margater. Domenico Perrupato yo creo que ha roto algo. Ha tenido ahí un... Carlos Barros de nuevo cuarta posición. A ver qué habrá pasado porque sinceramente mi pantalla o la conexión no sé qué está mal, pero veo a todos los coches derrapando. O sea, en recta están derrapando. Sí. Me parece graciosísimo, pero también me incomoda un poco, o sea, el ver que pasen. No. Carlos Barros Sí, ha superado a sí, Margater, pero vamos, no van derrapando en recta. sí, no, es que, o sea, claro, en mi pantalla se ve así, pero molesta bastante. Por ejemplo, ahora ya está bien y veo a Antonio Armiento con el autodirector que está detrás de Merlino a 7 décimas. Están muy pegados los pilotos italianos, se ve que han entrenado bastante para esta ronda final o que se les da bastante bien el circuito de Nose Live y están rodando juntos. Es mucho más cómodo rodar juntos, rodar con un compañero de equipo al lado y van más seguros teniendo una referencia de un piloto conocido. Y bueno, buena estrategia de equipo la que están haciendo, desempeñando el equipo de Balas. Espectacular la estrategia de equipo que están haciendo ahora. Incluso Lenny de Jong viene por ahí atrás en un tercer lugar, escoltando a estos dos grandes pilotos. Nada, Margater continúa en su lucha particular contra el piloto portugués Carlos Barros y la verdad es que el campeonato va a estar aquí, el campeonato va a estar... Margatel es compañero de equipo de Trenzano y yo creo que Margatel está esperando a que Trenzano les coja el ritmo para... Ahí al fondo se ve a Trenzano aparecer ya a tan solo 3 segundos de estos dos pilotos. Y bueno, si Luciano Merlino gana, tienes de escolta a Antonio Armiento y a Lenny de Jong, o sea que Trenzano tendría que hacer una gran remontada a lo largo de estos 45 minutos que quedan ya. Realmente Trenzano es un piloto muy rápido y lo demuestra en su regularidad, en su constancia, y yo no daría por vencido a Trenzano, Yo creo que tiene muchas opciones de llevarse el campeonato también. Cuando estamos viendo batalla entre los dos españoles, Alfonso Cachón y Modest Games. Bueno, media hora ya que acaba de pasar de los 75 minutos y un resumen para los que se hayan conectado. 3 abandonos hasta ahora: Lorente, Miguel, Romanenko. Punteros: Diurca ha sufrido un accidente y ahora está a 12. Trenzano ha estado en las primeras posiciones pero ha sido relegado al sexto puesto. De Jong ha ido remontando a lo bestia, ahora está en tercer lugar. Y sí, bueno, pues, Lenny de Jong ya ha alcanzado a los dos pilotos italianos de delante. Sí. Ahora mismo podemos ver visualmente en la misma imagen al podio italiano, cuando Modest se está acercando también muchísimo al Alfonso Cachón. Sí que es verdad, me gustaría remarcar también que en este resumen que estaba haciendo muy bien Jesús, ha habido varios pasos
varios pilotos que han pasado por Bosse: Antonio Torrente, Pau Menco, David Treserra, Domenico Perrupato, Rafael Gómez Cazorla. Y bueno, al final, por eso tantas distancias en el track map, que lo estamos viendo ahora mismo, tantas distancias que hay entre algunos pilotos, es por el paso, por el pit lane, que conlleva mucho tiempo, mucha pérdida de tiempo. Sí, los drive-thru, esos que Bueno, no te los esperas, pero... Vamos a quedar el drive-thru, los dos drive-thru que se ha comido David Treserra, el pobre piloto de una pena. Virtual Racing Girona. Y nos quedamos con Alfonso Cachón, que está defendiendo esa octava posición a Modest Games. Modest Games, que viene remontando, viene intentando meterle ahí el coche a Alfonso. Dos pilotos que han estado entrenando juntos, se conocen bastante bien. Es muy importante conocerse en pista y tener claros los ritmos de cada uno para... Mira, ahí por ejemplo Alfonso le ha abierto la puerta, por decirlo de alguna manera, y sabe que Modest viene un poco más fuerte, tiene alguna décima más, y a Alfonso Cachón inteligentemente lo que hace es abrirle la puerta y pegarse detrás para que tire Modest de esta pareja de pilotos. Muy inteligente eso, ¿sabes? Hay que tener un poco de sangre fría, la verdad. El no hacer perder... Tú pierdes tiempo cuando defiendes y pierde tiempo el piloto que viene detrás. Sin embargo, si lo dejas pasar, si viene un piloto que viene con más ritmo, es bastante inteligente dejarlo pasar para pegarte detrás, cogerle el rebufo y tener esa liebre delante que tire de ti. Sí, bueno, muy cierto. Lenny de Jong ahí ha tenido un pequeño off-track y ha perdido un poco la estela de Antonio Armiento, los dos pilotos italianos encabezando la carrera, tanto Luciano Merlino como Antonio Armiento haciendo una carrera impecable. Antonio Armiento ha tenido una remontada brutal, ha remontado ahí muchísimas posiciones, ha llegado a ponerse en se primer lugar. Un poco, Armiento se ha ido un poco a la hierba y parece que Lenny de Jong va a aprovechar para ponerse segundo. Le supera, aunque Antonio Armiento, lo bueno de ir tres pilotos del mismo equipo pegados es esto, que ahora mismo, pues bueno, uno tiene un pequeño off-track y Antonio Armiento ahora se ve beneficiado del rebufo. No, yo vi a Armiento pegarse un poco, o sea, a darse un poco contra las barreras ahora. Tal vez, no sé cómo estará su suspensión, pero esperemos que si no se le va a hacer un poco martirio y ahora el coche. Bueno, y Margatel haciendo también lo propio, sí. Efectivamente, haciendo lo propio también en plena recta, nuevo paralelo. Vamos a ver, porque van a entrar en paralelo en la última curva. ¡Buah! Muy complicado esta situación. Bueno, ahí frena un poco Carlos Barros y de manera muy inteligente ha evitado la posibilidad del incidente. Estaba viendo la pelea con el director automático y me la quitó por solamente ver a Lenny de Jong, que estaba un poco lejos de Armiento. Una pena. Sí, yo por eso intento usar también las cámaras manuales y todo eso. El autodirector funciona bien, pero realmente las cámaras manuales, el quedarte con el piloto el tiempo que quieras, con decidir tú. De hecho, tenemos aquí todos los datos, las distancias reales que tienen todos los pilotos y bueno, tenemos ahí a Alexander Pavlenkov, lista on board, llegando. Vamos a quedarnos con la cámara on board de Pavlenkov. Va a pasar por el mítico carrusel de Nordschleife. Vamos a ver esa salida del carrusel tan conflictiva con este Porsche. Es que se ve que el Porsche es muy bajo, entonces al tener una altura de rodaje tan sumamente baja, se ve bastante comprometido con los pianos, que tienen mucho relieve, y con cualquier bache o con cualquier relieve que tenga la calzada. Bueno, pues Mateo por el chat nos escribe dando ánimos a De Jong. Realmente los pilotos italianos, bueno, vamos a hacer
pequeño repaso a, bueno, luego cuando esté más tranquila la cosa, porque ahora mismo Carlos Barros está muy pegado a Margatel y Diurca también está bastante pegado a Sebastián Fábregas. Bueno, yo ahora mismo estoy expectando, bueno, ya se ha alejado un poco. La batalla entre Carlos Barros y Margatel, pero ahora mismo me ha cambiado a Diurca contra Fabregat, el autodirector. Sí, a Diurca acabo de cambiar yo también, porque cuando vemos al piloto Ha vasco, entrado, al sí, sí. piloto vasco que se quita de en medio a Sebastián Fábregas, el cual se va a Bosses, efectivamente, Y con el Diurca coche, con el coche dañado, creo. sí, con el coche tuerto. Tenemos ahí tiene un faro menos y bastante dañada la parte lateral de, Trasera. sí, la parte lateral y trasera, sí. Sí. Pero ahí siempre Diurca, guerrero. Sí, gran piloto, nos tiene acostumbrado a espectaculares remontadas, normalmente clasifica fatal, le pasa algo parecido como a mí. Pero esta Y vez ha clasificado muy bien. en esta vez ha Esta vez ha clasificado bien, pero ha clasificado tenido muy un bien. Sí, pequeño... sí, sí. De hecho, la primera vuelta ha estado ahí luchando por las primeras posiciones y... Bueno, como un pequeño despiste, ahí está la prueba que un pequeño despiste te puede arruinar tal vez toda la carrera. En muchos casos, si tienes suerte, pues puedes controlar el coche, pero en algunos pues es imposible. Y toca replantearse la estrategia y seguir adelante, si es que aún el motor funciona. Si no, pues a retirarse y a mantener la cabeza en alto, que luego vendrán más oportunidades, más carreras y eso. Sí, realmente el Sim Racing, bueno, el Race Room es un simulador y lo que se intenta es simular la realidad, las carreras de la realidad, ¿no? Y no es un arcade que es a fondo, gas y manejar el volante y ya está, ¿no? Aquí hay mucha estrategia. En una carrera de 75 minutos también, con la ventana de bosses, hay mucha estrategia de por medio, gestión de gomas, tener un buen setup, todo eso lo hacen los entrenos. Luego el ser más o menos rápido, hay también el ser constante, el no tener incidentes o tener los mínimos incidentes posibles, y al final entran muchos parámetros en juego, aparte de la simple conducción, que podría ser lo más básico, ¿no? Pero son muchos parámetros en juego que bueno, la estrategia de equipo. Aquí estamos viendo los pilotos italianos cómo se van relevando. Bueno, ahí se están esperando los unos a los otros, porque yo no sé si llegarán bien de combustible para la parada en Bosses, porque le están alargando bastante. Ya hemos Sí, visto sí, algún sí. piloto que ha pasado por Bosses debido al combustible y a las gomas, y bueno, estos pilotos están intentando hacer una vuelta más con las mismas gomas y el mismo depósito, y esperemos que lleguen sin mayor consecuencia para ellos. Antonio Almiento liderando la carrera. No, sí, Antonio Almiento liderando la carrera. Luciano Merlino en segundo lugar. Lenny de Jong tercero. Por aquí lo tenemos entrando al mítico carrusel de Northlight. Margater cuarto. Buah, nuevo drive-thru para David Treserra. Yo creo que no tiene mapeado el limitador de velocidad y se está viendo muy perjudicado por estas penalizaciones de drive-thru. Sí. Bueno, Margatel aquí lo tenemos en cuarto lugar. Su mejor vuelta es un 8.35 y la última vuelta ha sido invalidada. Habrá tenido algún off-track, al igual que Carlos Barro, que la última vuelta ha sido invalidada y el mejor tiempo de vuelta tiene 8.36. Carlos Barros también haciendo muy buena carrera en quinto lugar. Ha perdido un poco de distancia con respecto a Margatel, pero recordar que todavía quedan 35 minutos y todo está por decidir. Trenzano en su lucha particular contra el cronómetro y contra Luciano Merlino por el campeonato de pilotos, la clasificación general de pilotos.
peleándose entre estos dos pilotos. Trenzano ha llegado a rodar en 8.35 y bueno, 8.35 en la última vuelta, ha marcado su mejor vuelta en esta última vuelta. Guillermo Martínez, séptimo lugar para Guillermo Martínez, el piloto de Carbón en Racing Team. Espectacular campeonato el que está haciendo Guillermo. Yo no sabía, no conocía mucho a Guillermo, la verdad, y me está sorprendiendo el gran nivel que tiene este piloto del equipo de Carbones. Modest Games, ahí tenemos a uno de los organizadores de esta comunidad, como es RRS, Race Room Spain, y máximo protagonista de este campeonato. Es el creador, es el que ha creado también el shifter, y nada, y gracias a Modest Games se hará el sorteo del handback para que se lo lleve el piloto más limpio de todo el campeonato. Alfonso Cachón, ahí tenemos al otro integrante de Carbón en Racing Team, noveno lugar, rodando en 44.3. La última vuelta ha sido la mejor vuelta y ahora mismo vienen rodando bastante rápido todos los pilotos, vienen mejorando todos sus tiempos y bueno, yo creo que están descargados de combustible con el mínimo peso ya en pista. Ahí se le descontrola un poco a Alfonso Cachón, aunque tiene manos suficientes para controlar ese Porsche 911 GT3. Roberto Gil, cerrando ese top 10 tan preciado por los pilotos, ¿no? Roberto Gil, el piloto de Fan Racers Team, ahí lo tenemos en cámara, rodando en 8.42 y su última vuelta ha sido 8.42.3. Su mejor vuelta es 8.42.1. Bueno, Diurca, que creo que ha pasado por boxes, viendo la distancia que tiene con respecto a Roberto Gil. Vamos a ver el transmap. Ahí tenemos las distancias reales. Diurca con su coche tuerto, con un faro menos, y el alerón yo diría que también está un poco doblado. Bueno, el piloto español Sebastián Fábrega, de posición 12 para el piloto Sebastián, y ha llegado a rodar en 8.46. La última vuelta la tiene sin tiempo debido a algún off-track. Alexander Paumenko, del equipo Pro Fórmula y Sports, posición 13, 8.46 para él en la última vuelta, que ha sido su mejor vuelta también. David Treserras, el piloto de Virtual Racing Girona, y lo vemos al pobre piloto que ha tenido que cumplir 3 drive-thru ya. Yo creo que es debido a eso mismo, a que no tiene mapeado el botón para el limitador de velocidad en boxes, y muy difícil hacerlo de manera manual con el pie, y bueno, y se ha visto perjudicado por esas tres penalizaciones de drive-thru. Y Domenico Berrupato, que cierra la parrilla en P15, rodando en 9.04. Y bueno, ahí está piloto de balas, el piloto italiano, con ese skin que caracteriza al equipo italiano. Y bueno, como bien decía Jesús, tenemos 5 abandonos: Rafael Gómez Cazorla, Antonio Torrente, Más Llorente, Bruno Miguel y Constantín Romanesco. Con la cabeza de carrera. Ahí tenemos a Lenny de Jong, que está a muy poca distancia de su compatriota y compañero de equipo Antonio Armiento. Espectacular carrera que están haciendo el equipo de Balas Racing Team, que nos están mostrando
un gran espectáculo, yendo los tres en cabeza y no teniendo nadie, no teniendo ningún rival para estos tres pilotos súper rápidos, ¿eh? Bueno, pues media horita ya para que termine esta carrera de resistencia, en la que yo diría que, excepto Guillermo, no sé si Guillermo habrá pasado por bosses ya, Modes, Margatela actualmente en P8. No, todavía les queda medio circuito para llegar a la recta de meta donde están los bosses, y veremos a ver los pilotos que faltan por pasar por bosses. Y parece que las distancias están, las posiciones ya tienen dueño, a no ser que pase Bueno, algo fuera de lo todavía común. yo creo que no sé si los pilotos habrán cambiado gomas, qué gomas, y vamos a ver, porque seguramente habrá algún piloto que intente llegar con los mismos neumáticos. Bueno, sí. Habrá algún piloto que haya cambiado nada más las gomas delanteras. Al final de carrera yo diría que no está nada dicho, porque al final de carrera siempre hay algún imprevisto. Después de 75 minutos ya la cabeza no está tan fresca, y siempre te puedes jugar alguna mala pasada, de tener el más mínimo error. Nos Life no perdona. Nos Life es más mínimo error es muerte, y se multiplican las posibilidades de incidentes conforme van pasando los minutos. Que también si tienes tipo poca experiencia en carreras, que Race Room al haber modificado las pistas se ha vuelto un simulador un poco más duro, y si quieres seguir siendo constante frenando en tus mismas referencias con el paso del tiempo, el paso de las vueltas y demás, te puede conllevar a cometer un error que puede finalizar tu carrera. Las gomas se van desgastando, los puntos de frenada tienen que ir anticipándose y todo eso, saber gestionarlo en una carrera de 75 minutos como esta, saber todos esos puntos. Y a ver también qué pensarán los pilotos italianos ahora mismo, o sea, que posiblemente se mantengan como están, posiblemente dependiendo de la tabla general intercambien algunas posiciones, o también pueden luchar esos tres por la victoria, ya que están en una misma fila, están en la misma cámara. Pues sí, efectivamente, ahí tenemos a los tres pilotos italianos haciendo un carrerón, un verdadero carrerón, rodando casi al mismo ritmo. Los tres mejores pilotos actualmente, aquí los tenemos en cabeza, y bueno, carrera liderada en su totalidad por el equipo Balas. Bueno, ahí se escucha de fondo la música de la que nos hablaba Diurka, la que se quedó enamorado de Diurka y se quedó ahí un rato, 10 minutos escuchando esa música. Yo me meaba. Yo cuando me lo estaba contando digo, ¿pero qué estás haciendo, tío? Y dice, nada, estoy aquí parado en mitad de los live, escuchando una musicaza, no sé qué, y tal. Y se tiró ahí, pues eso, por 10 minutos por lo menos. Bueno, ya luego comentando también
el tema con Modest Games, nos dijo que sí que es verdad que el sonido ambiental de este trazado de North Light 24 horas y el trazado de VLN, el trazado de North Light VLN, son las dos variantes de este circuito que tienen ese sonido ambiental y como en la realidad, ¿no? Bueno, cuidado que van a pasar por la línea de boxes estos dos pilotos italianos, Luciano Merlino y Antonio Armiento. Actualmente Lenny de Jong se coloca en primer lugar. Lenny de Jong se ve que ha ahorrado combustible para una vuelta más, o por lo menos se va a arriesgar. Y bueno, vámonos con el track map porque va a estar muy interesante. A ver cómo pasa. Vamos a ver, Guillermo, que viene por ahí en P5. Carlos Barros también ha superado a Antonio Armiento y a Luciano Merlino. Guillermo va para adentro también. Modest Games. Bueno, pues Modest Games se coloca en tercera posición provisional. Alfonso Cachón séptimo, octavo Margater, Trenzano noveno. Bueno, Antonio Armiento ya saliendo de boxes y ha sido superado por Margater. ¡Wow! Margater acaba de salir Antonio Armiento de boxes y Margater se sitúa por delante. Margater se ha colocado entre los dos pilotos italianos, entre Luciano Merlino y Antonio Armiento. O sea, muy buena estrategia por parte de Margater en la gestión de parada de boxes. Y Trenzano le gana la posición a Guillermo Martínez. Bueno, cuidado con Diurca y Roberto Gil, los dos integrantes del equipo Fan Racers Team. Vamos a ver si alguno de estos pilotos tiene que hacer el paso por box. A falta de 20 minutos, yo diría que han tardado mucho en pasar por boxes los pilotos italianos, con lo que no va a optimizar de la mejor manera posible los neumáticos. Bueno, Antonio Armiento intentando meterle el coche a Margater. Margater intentará ponerle las cosas difíciles al piloto italiano, el cual tiene muy buen ritmo y está realizando una espléndida carrera. Después del paso de boxes se ha animado la cosa. Tenemos aquí esta batallita entre Margater y Antonio Armiento. También tenemos a Alfonso Cachón, que está bastante pegado de Roberto Gil. Diuca se ve que ha tenido algún pequeño problema porque ha sido superado por Alfonso Cachón. Y nos quedamos con Antonio Armiento, que viene justo por detrás de este coche, que es el de Margater. Enlazadas bastante rápidas, se hacen en tercera, casi cuarta. Ahí viene una curva a izquierda, otra a derecha y ya la recta, otra recta larga. Se encuentran con una curva muy rápida. Se hace en quinta, casi en sexta, y no se toca el freno, se levanta solamente el gas y más recta todavía. Bueno, Antonio Armiento dispone... ¿Estás viendo la batalla esa con Antonio Armiento con Margater? Sí. Antonio Armiento ahora dispone de rebufo y intentará meter el coche a Margater, aunque en esta curva es muy difícil, frenada muy fuerte, muy difícil. Ahí Margater se ha escuchado el derrape de Margater, la ha corregido perfectamente. Esa frenada es muy fuerte y si te pasa de frenada te va al chinorro, lo cual es en paralelo para el siguiente curva, creo que es anarquía, ¿no? Sí.
Wow, 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 cómo ha ido este. Antonio Almiento se pasa, aprovecha perfectamente Margater la ocasión para distanciarse un poco, y Antonio Almiento que retoma la carrera sin mayor consecuencia. Cuando vemos a Trenzano que viene por detrás también, vamos a ver si Trenzano fuera capaz de coger a estos dos pilotos que están en batalla y sumarse a la fiesta. Diurca ya tiene, echándole la única luz que tiene a Roberto Gil, no sé si la has visto. Sí. Roberto Gil está ralentizando a Diurca. Yo diría que Diurca tiene alguna décima más, algún segundo No, más. pero es que ambos están con el coche destrozado. Sí. O sea, no. Vamos a ver en qué ocasión hace la maniobra de adelantamiento Diurca Bañares, porque no es nada fácil en este trazado, y ahí tenemos como Alfonso Cachón también se está acercando por detrás. Bueno, solo informo que después de esto va a haber una seria charla en el box de porque esto es indignante. Sí, esto no se puede permitir, o sea, estamos perdiendo segundos y nos está Al pillando final cachón. todo piloto tiene derecho a defender su posición, y hasta que Sí. aunque sean compañeros de equipo, no. En cuanto Diurca intente meter el coche, pues no sé, pues Roberto, yo creo que van los dos sin la parte trasera, ¿verdad? Sí, los dos sin parte tercero. Solo espero que no se hagan un Mercedes España 2000. Solo espero eso. Bueno, pues Margater, que ahora mismo está situado detrás de Antonio Almiento, el cual lo ha superado. Y nada, y Margater le intentará seguir la estela del piloto italiano de Balas Racing Team, el cual estamos viendo que va muy fuerte en esta ronda, este circuito de Nordschleife. Volvamos con la batalla que están teniendo Diurca y su compañero de equipo Roberto Gil. Ahora sí, realmente por el interior dio Sí, el ha carro rendido adelantamiento. y le adelantó. Roberto, la verdad es que también ha abierto un poquito la puerta para permitirle con facilidad el adelantamiento, y que no Pero haya yo creo mayores que, consecuencias. claro, es que ambos están con el coche destrozado, tal vez uno más que otro. Y ya que, pues, supongo que con esas posiciones se quedarán, ha querido divertirse un poco Roberto defendiéndole, haciendo la imposible a Diurca. Y pues Diurca ha encontrado la manera de sobrepasarlo con tal vez un poco de ayuda de Roberto, que le dejó un poco la puerta abierta. Sí, hombre, está claro que es legítimo defender la posición, defender tu posición siempre. Eso Roberto, es que lógico. casi se va. Pero sí que es Casi se va verdad el que lo que estábamos comentando, ¿no? Que lo más inteligente, yo personalmente a lo largo de todas las carreras que he tenido y la experiencia que tengo, si tengo algo, no es ser rápido, lo único que tengo es experiencia. Y de las cosas que sí he aprendido es eso, ¿no? Si bien tienes a un piloto detrás, el defender posición te hace perder mucho tiempo, y es mejor para uno mismo y para el otro piloto también. El abrirle un poco la puerta y seguir su estela también es muy difícil y muy complejo el ir pegado a otro piloto justo detrás, y saber que si el otro piloto tiene tu mismo ritmo es muy difícil adelantarlo, y bueno, requiere de mucha experiencia, y el ir pegado a alguien detrás y no tener ningún incidente. La verdad es que son técnicas, yo digo que son bastante inteligentes de hacer en carrera, por eso estamos hablando que no es simplemente conducir y gas a fondo y ya está, ¿no? Aquí entra mucho la estrategia de equipo, la cabeza fría, los incidentes, la regularidad, la constancia, la gestión de neumáticos, la optimización de combustible, el setup, la estrategia en bosses, infinidad de parámetros que, aparte de que sea rápido, ¿no? Puedes marcar la mejor vuelta en leaderboards, una hot lap,
puedes tener la mejor vuelta y quedar aquí el último, vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y mientras hablamos de eso, no sé si se ha vuelto tal vez local overlay, pero Modes está arriba, está segundo. Pues es que estoy viendo que Carlos Barros sale de Bosses situado en primer lugar y Modes Games en segundo lugar. Sí puede ser porque Sí, mira, sí. la estrategia que han hecho los pilotos italianos en Bosses ha sido fatídica. Realmente el entrar faltando media hora no es lo más correcto. Si va a hacer un paso por Bosses, lo más correcto es hacerlo en mitad de la carrera, ¿vale? Entonces Modes, Claro. ahí ha contado, Modes ha hecho una estrategia perfecta. El espíritu de Ferrari los acompaña. Bueno, y Carlos Barros ha salido ahora de Bosses, no entiendo cómo. Bueno, Carlos Barros se ve que ha tenido un ritmo súper constante, no ha tenido nada de incidentes ni nada, o no sé, pero Carlos Barros ahora mismo Entonces está. Modes tiene que aguantar 2 vueltas así y quedaría. Bueno, cuidado con Roberto Gil, que le ha cogido el rebufo a Diurca y Diurca lo adelantó a Roberto, pero no se distanció lo suficiente y Roberto Gil se ha visto beneficiado por eso. Bueno, pues hagamos un pequeño repaso a falta de 12 minutos para la finalización de este campeonato, esta ronda final, esta 10ª ronda en North Live. Y cuando tenemos a Carlos Barros liderando la carrera, se acaba de colocar en primer lugar, Modes Games segundo, muy buena estrategia por parte de Modes Games. Luciano Merlino tercero a 5 segundos de Modes. Vamos a ver cómo van esas distancias en lo que queda de carrera. Antonio Almiento muy pegado a su compañero de equipo Luciano Merlino. Lenny de Jong continúa este trío de pilotos italianos, este trío de compañeros de equipo de balas rodando juntos. Margatel también se asoma por aquí, seguido de Trenzano. Es brutal cómo se escucha la música, tío, en esa parte del circuito. Bueno, Guillermo Martínez también octavo lugar, Roberto Gil noveno, Alfonso Cachón décimo. Muy buenos puntos se van a llevar todos estos pilotos, en esta ronda que puntúan doble. Están siendo inteligentes, están teniendo los mínimos errores posibles y si termina la carrera se van a llevar muchos puntos. Bueno, Diurca, que ha decidido pasarse por Bosses a falta de 10 minutos, no es lo más correcto, pero lo ha debido pensar bien y ha decidido pasar por línea de Bosses. Sebastián Fábrega actualmente el 12, Alexander Pamenkov 13 y David Treserras ahí intentando terminar la carrera a pesar de los drive-thrus que le ha metido el simulador. Bueno, pues Luciano Merlino ya está a 4 segundos y medio de Model Games. Se puede apreciar, yo creo que ya lo ve desde su coche, ya ve a los dos primeros pilotos. Buah, Diurca un drive-thru, se ve que no ha respetado la velocidad en el pit lane y se ha visto perjudicado un drive-thru. Una pena porque venía haciendo gran remontada y se va a ver relegado a posiciones más retiradas. Yo diría que Luciano Merlino va a coger a Modes Games, incluso a Carlos Barros. Vamos a ver, porque no son 9 minutos reales de lo que queda de carrera, son esta vuelta y otra más, o sea, son 14, 16 minutos mínimo. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta final de carrera, que nos tiene aquí enganchados. No sabemos lo que va a pasar, de verdad, tío. Pues sí, yo creo que lo va a coger, mira, a Modes se le ve ya. Vámonos al cockpit de Luciano.
Y ahora aparecerá el coche de Modes ahí al fondo seguramente. Allí lo tiene ya. Cámara aérea, cámara fija. Pasa a Carlos Barros, pasa a Modes, muy pegado a Carlos Barros, andan solo un segundo. Y Luciano por aquí también, ¿eh? O sea que Luciano está ahí. Y yo diría que van a tener, cuando pasen por línea de meta, tendrán la última vuelta. O sea que les queda una vuelta y media todavía. Bueno, pues muy interesante de momento la carrera y no está todo por decidir, ¿eh? Carrusel, Carlos Barros, Modes Games. Una pena para David Treserras, que ha sido descalificado por no poder cumplir el drive-thru que tenía, el tercer drive-thru. La verdad es que una pena. Yo creo que ha sido eso, yo creo que ha sido el no mapear, el no tener configurada la tecla para el limitador de velocidad en el pit lane. Bueno, pues ya tenemos a Luciano Merlino. Cuidado, que ha sido superado por Antonio Armiento. Y bueno, Margatel se coloca 4 y ya ha pasado 1 hora y casi 10 minutos y desde los 45 minutos que dimos un pequeño resumen de lo que había pasado, han vuelto a pasar cosas inesperadas. Los italianos han cedido en el primer, segundo y tercer lugar parando en boxes. Ahora se encuentra tercero, quinto y sexto. Pues Roberto Gil y Diurka, compañeros de equipo de Fan Racers Team, ha estado peleando por la novena posición. Y Modes pues se está sorprendiendo con una segunda plaza. Está manteniendo aún la segunda plaza, aunque yo diría que Antonio Armiento se está acercando muchísimo. Margater también viene por detrás muy fuerte, seguido Lenny de Jong, que le está dando caza. Y vamos a poner la visión trasera del coche de Modes Games, el cual sale del mini carrusel, por decirlo de alguna manera, y tiene ya muy pegado a Antonio Armiento, que le va a dar caza en esta recta. Sí, vamos a poner la cámara aérea a ver cómo se van acercando el piloto italiano al piloto español. Lenny de Jong también haciendo lo propio con Margatel, se pone en paralelo y lo supera. Y volvamos con Antonio, porque no ha llegado a cogerle suficiente rebufo para pegarse lo necesario y realizar la maniobra de adelantamiento. Buah, fíjate, a falta de 5 minutos ya van a entrar en la última vuelta. Lo pegadísimos que está la cabeza de carrera. En este momento tenemos a Modes Games y Antonio Armiento luchando por esa segunda plaza, y a Lenny de Jong, que ha superado a Margatel. Cuidado con Margatel, esta frenada súper fuerte del trazado GP. Bueno, Lenny de Jong consuma esa cuarta plaza. No la consuma porque está en pleno paralelo con Margatel, el cual tiene... Y esto le viene bien a Modestec, que se peleen Margatel con Lenny de Jong para poder escaparse un poco y conservar el podio. Sí, bueno, Modest ya ha sido superado por Antonio Armiento, pero continuemos con la batalla que están teniendo Lenny de Jong y Margatel, que es brutal. Intercambio de posiciones durante toda la carrera y muy buenas batallas las que han tenido. Lenny de Jong, la verdad es que es un piloto bastante rápido. Yo me lo he encontrado varias veces en el Ranked y es un lujo competir
con pilotos así en el Ranked, que bueno, en el Ranked siempre los servidores del Ranked de Race Room siempre te encuentras de todo y bueno, es agradable encontrarse a gente conocida y gente rápida y pilotos del equipo Balas. Justo que acabas de mencionar, cuando había entrado al DTM, me encontré a Stockman. Mike Stockman. Sí, de la nada. Piloto muy rápido, Veo... piloto... Me parece sueco. No sé si es sueco. No sé. Neerlandés. Neerlandés. Sí, europeo y participa mucho en la comunidad de ESR, la comunidad canadiense asociada a Race Room Spain también. Y nada, tenemos un campeonato mensual, un enduro de multiclase con los GT3 y GT4, espectacular campeonato el que está organizando ESR. Y animamos a todos a que se pasen por el Discord o se pasen por la web de RRS para apuntarse y poder disfrutar de este maravilloso campeonato. Bueno, de momento tenemos muchas batallas. ¡Wow! Antonio Armiento, que se quiere llevar esta última carrera de la Hanba Sports, muy pegado a Carlos Barros, y yo diría que lo va a superar debido a su gran ritmo. Efectivamente, le coge rebufo, paralelo. Mientras tanto, Margatel está haciendo lo suyo con modes que están en paralelo. Pues el overlay indica ese cambio de posiciones entre Margatel y Modes que es... Wow. Bueno, Modes ya ha relegado el quinto lugar. Modes ha perdido ahí algunas posiciones con respecto a Margatel y a Lenny de Jong, los cuales venían muy fuertes, y bueno, ha sabido también templar esos nervios y conformarse con una quinta plaza, que no está nada mal. Lenny de Jong, que se va un poco largo, Margatel defendiendo esa tercera posición que le da opción al podio, y creo que hace 2 vueltas estabas diciendo que ya estaban todas las posiciones, ya era defender las posiciones, no sé qué, y fíjate que no tiene nada que ver la tabla de clasificación con las posiciones que había hace 2 vueltas con las de ahora, Ha cambiado por completo, Jesús. Sí. Es que ya te digo que North Life es North Life, y no han tenido grandes errores los pilotos, simplemente ha sido yo creo que es desgaste de neumáticos también, yo creo que cada uno va con su estrategia particular y bueno, al final son diferentes ritmos y diferentes estrategias las que tiene cada uno. Sí. Bueno, el campeonato está aquí, Luciano Merlino y Trenzano. Al final Trenzano, fíjate que Luciano Merlino se ha tirado toda la carrera yendo primero, pero al final Trenzano está defendiéndole posición a Luciano Merlino. O sea, lo cual quiere decir que Trenzano tiene en la mano el llevarse el campeonato. Yo le daría más importancia a esta batalla, ya que están rivalizando por la clasificación de pilotos, de la clasificación general de pilotos. Y bueno, sí que es verdad que Lenny de Jong le está dando caza a Margatel, no se sabe quién va a terminar en ese podio. Por un lado está esta batalla, que está Margatel defendiendo la última posición del podio, el tercer lugar, y por otro lado tenemos la batalla impresionante entre Trenzano y Luciano Merlino, que están disputándose el campeonato de la Hanba Sports. Bueno, pues Lenny de Jong intenta meterle el coche a Margatel defendiendo esa tercera plaza, que le da lugar a un podio muy suculento, y veremos a ver, porque cuando lleguen a la recta larguísima va a tener ventaja el piloto que esté detrás. Paso nuevamente por el carrusel, y bueno, Margatel está también alcanzando al piloto portugués Carlos Barros, al cual que si consiguiera acercarse bastante, tendría también rebufo para defenderse del piloto italiano.
Bueno, Trenzano ya ha conseguido alcanzar a Modest Games. Vamos a quedarnos con Trenzano porque si perdiera mucho tiempo detrás de Modest Games podría intentar Luciano Merlino adelantar a Trenzano. Y se vería bastante comprometido el campeonato que tiene en la mano el piloto de Andorra. Buah, mucha batalla, mucho piloto pegado. Vemos a Carlos Barros, Margatel y Lenny de Jong, que no se sabe quién va a terminar en segundo y tercer lugar. Y por detrás tenemos a Modes defendiéndose de estos dos bicharracos como es Trenzano y Luciano Merlino, que se están disputando ni más ni menos el campeonato. En la última ronda, en la última vuelta de la última ronda final en North Light, disputándose estos dos pilotos el campeonato, está siendo impresionante. No, un piloto italiano por fuera de pista. Vamos a ver quién es. Lenny de Jong. Lenny de Jong se ha ido fuera y al final Margatel ha superado a Carlos Barros, pero quedémonos con Luciano Merlino, que al final han superado tanto Luciano Merlino como Trenzano a Modest Games. Y bueno, yo creo que Modest, conociéndolo, no ha querido intervenir en esa lucha por el campeonato y le ha dado paso a estos dos grandes pilotos. Cuidado con Trenzano porque tiene bastante distancia. No sé yo si Luciano Merlino conseguirá acercarse a lo suficiente. Ayer empezó a coger rebufo. Pues, ¿qué pasó? Pues ha terminado porque no hemos puesto. Porque la vuelta es tan larga, ¿vale? La vuelta son 8 minutos y claro, el server se configura para que a los 2 minutos después de la carrera ya termine. Después de que primero cruce pues. Bueno, pues espectacular carrera. Del Trenzano salvado por la campana. Sí, de todas formas, Luciano, que lo hubiera adelantado, no hubiera tenido puntos suficientes como para ganarle la posición, pero bueno. Bueno, pues ahí tenemos la tabla de resultados. Antonio Almiento al final se ha llevado el gato al agua. Y gran podio, gran carrera. ¿Y qué te ha parecido, Jesús? ¿Se me escucha? Sí. ¿Me preguntabas? Sí, digo que qué te ha parecido la ronda final de este campeonato. Pues una ronda llena de sorpresas, la verdad. La verdad es que es muy a ver que esto se deslague, porque siempre cuando termina alguna sesión, cuando estoy de espectador, se me pone así. Bueno, como te decía, o sea, una carrera de muchas sorpresas. Por una parte yo creo que ha ayudado que la duración y las paradas en boxes y tal vez no conocer tan bien los límites de pits, puesto que los pilotos algunos se han llevado una buena estación de drive-thru. Mencionando a David Treserras, una pena su descalificación por haber conseguido 5 drive-thrus seguidos. Me parece que han sido pero que sí que ha tenido muchos. Y bueno. Hemos visto diferentes estrategias, hemos visto, diferentes estrategias tanto dentro como fuera de la pista, o sea, paradas en pits, compañeros de equipo escoltándose y demás, y la verdad es que ha estado muy divertido. Bueno, pues vamos a... Dime. Perdón. No, eso. Bueno, pues... Y gracias. Sí, vamos a pasarnos por el canal de voz del Discord y saludamos a Modes, a Roberto y a Alfonso, que están por ahí, y bueno, que hagan un breve comentario y vamos a ir cortando ya la retransmisión. Vámonos para allá si quieres, Jesús. Hola, que estoy... Pero muy poquito. Estamos terminando el directo, a ver si queréis añadir algún comentario o
o un Ha breve sido una resumen? verdadera pasada. Ha sido una verdadera pasada. Desde dentro O sea, ha tenido que qué estar guapo. tensión. Qué tensión, sí, sí. Bueno, y un saludo para mi amigo Javi Torrente, que no sé si estará mirando ahora el vídeo. Ok, pues bueno, si queréis hacer un breve resumen de lo que ha sido el campeonato, la verdad es que ha sido una pasada el tener una ronda final en la última vuelta. Se estaban disputando tanto Trenzano como Luciano Merlino el campeonato por la clasificación general de equipos, de pilotos, perdón. Y nada, y estábamos ahí súper pendientes de a ver qué pasaba, a ver quién se llevaba el campeonato, y hasta la última vuelta, hasta el último segundo, no sabíamos quién se lo iba a llevar, vamos. Muy igualada, Ha sido, la verdad ya es te que digo, 75 minutos también. campeonato muy chulo, muy chulo. Un coche a veces fácil de conducir y a veces muy complicado de conducir, depende del circuito y la puesta a punto, pero muy divertido, nos lo pasa muy bien. Y solo espero y deseo haber ganado a Modest, y que es lo único que me, que me ha llenado de satisfacción. Hoy iba por ti, pero no he podido ser. Sí, que tenemos también por aquí a David Treserra. David, te hemos visto con problemas de drive-thru. Yo lo he comentado en directo, no sé si estaba en lo cierto, lo de seguramente no tenías configurada la tecla para limitar la velocidad en pit. ¿Puede ser eso? No sé que no está, sé que está conectado, pero no. Sí, bueno, estará por ahí. No. Bueno, pues la verdad es que David ha tenido ahí 3 drive-thru, una pena para él, porque podría haber hecho mucha mejor carrera de la que ha hecho, pero bueno. Nada, vamos a ir finalizando ya la retransmisión. Y espectacular campeonato, la verdad, ya lo hemos estado comentando a lo largo de la ronda final. Y nada, y esperemos que todos se lo hayan pasado de la mejor manera posible, todos los participantes, todos los que han participado en cualquier carrera de la handbag. Tengo un poco de eco por ahí. A ver quién es. Alfonso. Bueno, nada, vamos a ir cortando la retransmisión. Y un saludo a todos. Nos vemos en la siguiente. Estad atentos que la handbag, el nuevo campeonato de handbag se pasará los lunes. Y estad atentos a la web, al Discord, que anunciaremos un nuevo campeonato en breve. Y bueno, gracias. También dentro de poco también haremos el sorteo para entre los 5 pilotos más limpios que hayan participado en la gran mayoría de las carreras. Y también transmitido, ¿no, Frank? ¿Qué? También transmitido, o sea, Sí, con la ruleta sí. esa, la ruleta Al final, para que haya la máxima transparencia, lo queremos hacer en directo, no será ni grabado ni nada, será en pleno directo. Buenas noches. Exacto, es en riguroso directo y que efectivamente, luz y peligrosos. Una ruleta que es una web que pueden comprobarla cualquiera, que vamos, que eso es totalmente, que vamos, que no está amañado. Si estuviera amañado, estaría amañado para que no se lo lleve Roberto. David, como comentábamos antes en la carrera, que te hemos visto tener varios drive-thru, y no sé si yo estaba en lo correcto, que he dicho lo de que posiblemente sea porque no tenías configurado el limitador de velocidad en el pit. Sí, buenas noches. Bueno, primero me he quedado clavado en la salida, que el volante se ha vuelto loco, se ha quedado acelerando. He tenido que desenchufarlo, volver a enchufar, y ha sido un desastre de salida. Entonces luego he parado en boxes para reparar el coche, y ya al salir he superado la velocidad. Y lo que no he sabido hacer, he entrado a boxes 3 veces. Ah, porque porque era el mismo drive-thru. No, porque hay que decirle la configuración de la entrada a boxes, que quieres hacer el drive-thru. Si no, entra a boxes, sin más. Claro, porque si no tienes entra a boxes como para reparar, o sea, para repostar. Claro. O sea, sí. Tienes que darle a la opción de sí, eso cuando entremos en cualquier servidor te mostramos cómo es, o compartimos pantalla o lo que sea. Bueno, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. ¿Algún breve comentario con respecto al campeonato, si queréis hacer? Bueno, pues nada, agradecer a todo el mundo que ha participado en él, y que espero que todo el mundo pues se haya divertido, y nada, y que ahora pues eso, los lunes, que es un gran día para el Sim Racing, pues
pues viene el campeonato Handbag, que estad atentos, que pronto, pues eso, en la web de Race Room Spain, que además de 1000 otros campeonatos y información válida, pues también encontraréis la información y las inscripciones para este nuevo campeonato que viene. Sí, ya te puedo asegurar yo que se le han pasado pipas a los pilotos, todos los participantes, los que han podido correr en alguna carrera o los que han podido correr en todas. Y bueno, desde fuera ha sido brutal también. Las batallas las carreras de 40 minutos que hemos tenido, a máxima igualdad, vamos, a un nivel brutal, muy buena participación, y hasta la última ronda, hasta la última vuelta no sabíamos quién iba a llevarse este campeonato y bueno, lo dicho, vamos a ir cortando la red. Me sorprendió el corte de así de la nada. Sí, porque enhorabuena, chicos, enhorabuena a los caristas y organizadores. La verdad es que organizadores, cabina, gran trabajo de Fran. Felicitar a los campeones, al podio, que ha sido los 3 primeros, Trenzano, Armiento, no sé, Merlino, etcétera, auténticos aliens a un ritmo increíble, la verdad. Pues sí, saludar también a toda la gente que nos haya estado siguiendo por YouTube. Las retransmisiones han estado guapísimas, a todos los que se han añadido al chat y bueno, lo dicho, vamos a ir cortando la retransmisión. Un saludo a todos y una última cosa para si se puede, Fran. Dime. Y para, bueno, los tal vez nuevos que se hayan pasado por A o B, haya aparecido la retransmisión en sus recomendados y quisieran formar parte de esta linda experiencia, pues tenemos redes sociales en todas las plataformas más populares, sea Facebook, Instagram, Twitter. Ahí avisamos todo lo que tenga que ver con campeonatos, si es que no se quieren perder ninguno. El Discord, que está por ya, así decirlo, y pues bueno, no se olviden de seguirnos por ahí y nada. Sí, está claro que quien quiera información ya sabe que sea en la web, en el Discord o, como bien dice Jesús, en cualquier red social. Y nada, y todos están invitados a cualquier campeonato. Tenemos campeonato también con contenido gratuito. Los viernes está siendo muy bien aceptada por parte de los pilotos la Free Cup, campeonato serio organizado por una comunidad como es RRS, Race Room Spain, y de manera totalmente gratuita. Nada más tienes que instalarte el simulador y a participar en carreras serias. Y bueno, hasta aquí vamos a ir cortando ya la retransmisión. Me da pena finalizar un campeonato como este, que ha sido bastante largo y al final se le toma un poco de cariño. Y nada, un saludo a todos, en especial a todos los participantes y a todos los que nos hayan seguido, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.